Hoy tenemos el placer de contar con un experto en ciencia ambiental, el doctor Sergio Martínez Campos. Sergio ha dedicado su carrera a investigar temas cruciales para la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Ahora mismo trabaja en el Beta Technological Center en Vic, en Cataluña, un centro tecnológico que forma parte de la Universidad de Vic. Uno de los temas más interesantes que ha investigado el doctor Martínez Campos es el impacto de los microplásticos en los ecosistemas marinos, en cómo estos pequeños fragmentos de plástico pueden transportar microorganismos peligrosos y bacterias resistentes a antibióticos, lo que supone un riesgo para la salud de las personas. Además de su trabajo de investigación, Sergio también se dedica a la divulgación científica a través de su blog Divulga Medio Ambiente, donde nos ayuda a entender mejor los problemas ambientales y cómo enfrentarlos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con él sobre cómo los microplásticos están afectando nuestros ecosistemas, la importancia de la calidad del agua y cómo la ciencia puede ayudarnos a proteger nuestro planeta. Así que bienvenido, Sergio. Gracias por la invitación y encantadísimo de participar en charlas divulgadoras. Bueno, la parte divulgadora últimamente la tengo muy olvidada, pero tengo que actualizarme y espero, contestar todo lo que pueda mejor con mis conocimientos y que a la gente le resulte bastante interesante. Poco a poco, ¿no? Porque compaginar la parte de divulgación con la parte de investigación a veces es complicada por la enorme carga de trabajo que siempre tenemos los investigadores. También que la divulgación que hacemos siempre parece que no lleva trabajo y lleva un montón de trabajo, intentar llegar, intentar transmitir el mensaje, intentar informar y ver eventos, ver posibilidades, manejarte, tú sabrás cómo editar vídeos y es un trabajazo. La verdad es que sí, que tenemos muy poco tiempo los investigadores y siempre sacamos un huequito para hacer divulgación los que podemos. Bueno, y como experto en contaminación por plásticos, ¿qué nos puedes decir en cuanto a cómo afecta la contaminación por plásticos a los océanos y también a nosotros? Por un lado, siempre sabemos que últimamente, y más con las nuevas leyes, con los nuevos cambios, estamos bastante concienciados con que los plásticos, por fin, es un contaminante emergente muy, muy importante, básicamente porque lo tenemos en todos los lugares, desde botellas, por fin ya se han eliminado los plásticos de un solo uso, por fin hemos empezado a juntar botellas con tapones y ha limitado mucho el vertido y la mala gestión. ¿Qué pasa? Que normalmente lo tiramos en primer lugar. Esto puede implicar que acabe finalizando en los ríos y en los mares. En los mares el mayor impacto que tiene es el efecto que tiene la vida oceánica. Podemos pensar muy típicamente la foto de una tortuga confundiendo una medusa con una bolsa. Eso puede producir que no directamente causar la muerte del animal, o sea, por intoxicación, sino que acaba bloqueando su estómago, sus intestinos y acaba produciendo su muerte. Otra opción también es que estos plásticos pueden disgregarse y convertirse en microplásticos, entonces estamos hablando de que entran a las cadenas tróficas de otros organismos. Por ejemplo, puede comerse por peces o por fitoplancton incluido, y esto al final acaba llegando a nosotros y acabamos ingiriéndolos. Luego, por otro lado, tenemos la conocida isla de plástico del Pacífico, que es básicamente una isla que se puede ver ya desde el satélite. Y esto, por un lado, ha creado un nuevo hábitat que está en estudio, en descubrimiento, porque se está asociando un montón de tipos de organismos. Y, por otro lado, causa también cambios en las corrientes marítimas. Entonces, están evaluando que la formación de estas pequeñas islas, que también se pueden formar en otros lugares, su potencial impacto. Y al final, al ser humano, ¿cómo le afecta? Pues si los animales comen plásticos, nosotros comemos animales, es el círculo sin fin. A grandes rasgos puede producir sobre todo acumulación en el ser humano, pero el gran potencial y más peligro es las sustancias que tienen asociadas. Y creo que en este sentido tú puedes hablar más de los disruptores endocrinos, que es uno de los mayores potenciales riesgos que tienen los plásticos por sus sustancias asociadas. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que pueden enfrentarse con nuestras hormonas, ¿no? Por así decirlo. Son pues sustancias químicas que afectan a nuestras hormonas y nos pueden provocar una dificultad, por ejemplo, para tener hijos, porque claro, si afecta a las hormonas pueden provocarnos problemas de fertilidad, por ejemplo, que es uno de los temas que más se ha estudiado en cuanto a contaminación por microplásticos. Como ha dicho Sergio, pues esto es una cadena. Los animales comen esos plásticos y al final esos plásticos acaban en los estómagos de los animales
que nosotros comemos. Entonces, parte de las sustancias químicas que tienen esos microplásticos acaban siendo absorbidas por la musculatura, ¿no?, de esos animales, y al final nos la acabamos comiendo nosotros, y esto afecta a nuestras hormonas y se producen esos desequilibrios, pues en el crecimiento, en el ánimo, en el sueño, en la fertilidad, ¿no? Y hasta en cómo nuestro cuerpo usa los alimentos. Uno de los más preocupantes a nivel de plásticos es el bisfenol, y es súper común por el tema de que se usa mucho en la agricultura o simplemente asociado al plástico, y puede causar un efecto potencial muy, muy importante. Hay muchos pesticidas que también son disruptores, y es simplemente el plástico lo utilizamos en la agricultura, se asocia con la planta, se asocia con el área, se dispersa y tenemos ahí el gran problema. Claro, cada vez estamos intentando reducir al máximo la utilización de plásticos, y también los que se están fabricando, se están cambiando sus propiedades para que no tengamos estos problemas con nuestras hormonas, ¿no? El bisfenol A es que estaba en muchísimos contenedores, ¿no?, plásticos, tipo en los biberones de los niños estaban. Y ya esto pues no se fabrica con esos componentes. Estamos mejorando un poco, pero es eso, un poco. Necesitamos mejorar un poco bastante más, ¿no?, para no tener estos problemas. Bueno, estamos acostumbrados a hablar de los plásticos en los océanos, pero en cuanto a los ríos, yo creo que tenemos menos información de la contaminación de plásticos en ríos, y tú estás más especializado en esa contaminación en los ríos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Al final, como decimos aquí en la ciencia, el mar y el océano son los retretes. O sea, todo acaba yendo al mar y el océano. Y principalmente una de las vías entradas de agua, bueno, la principal, es el agua del río. Entonces, si controlamos la entrada de plásticos desde el río al mar, tendremos bloqueado un gran porcentaje muy elevado. En ríos los impactos son bastante similares a los del mar, pero tenemos que tener en cuenta que el ser humano está mucho más en contacto con los ríos de manera habitual. De hecho, de ahí sacamos el agua de ríos y envases, sacamos el agua para el agua potable, y podríamos introducir más fácilmente los microplásticos en nuestra dieta. Tenemos que evaluar también que uno de los principales puntos de entrada de los plásticos a los ríos son las depuradoras. Es decir, lo típico que decimos de las toallitas húmedas, tiramos por el váter, tiramos de todo por el váter, eso acaba yendo a la depuradora. Si bien las depuradoras intentan eliminar el máximo, existe un bajo porcentaje que acaba traspasando la depuradora y acaba en el río, perdón. Luego, por otro lado, tenemos el enfoque de estar en las zonas cercanas, haciendo picnic y ciertas actividades, y esos plásticos acaban en el río. En las depuradoras, además, tenemos el efecto conjunto de que muchas funcionan de manera biológica, por no decir todas. Tiene una actividad biológica en la cual lo que pretende es eliminar la materia orgánica, es decir, nuestros desechos, orina y excrementos, e intentan procesarlo y eliminar esa carga antes de volver al río. Estos microorganismos, muchas veces, también consumimos muchos antibióticos, acaban acumulando resistencias a antibióticos. ¿Qué pasa? Que esto lo liberamos al río, se adhieren al microplástico y pueden viajar mucho más que si fueran suelos. Esto mal comparado como si os imagináis un barquito y una persona nadando. El barquito con la bacteria va a durar mucho más tiempo y va a prolongarse durante una mayor longitud de espacio que la bacteria nadando de manera libre. ¿Qué pasa con estas resistencias a antibióticos? Bueno, a nivel clínico y sanitario está siendo un problema muy, muy gordo, de que ya cada vez se están descubriendo bacterias multiresistentes a las cuales muchos antibióticos no están llegando. La tasa de fabricación de nuevos antibióticos es mucho más inferior de la producción de resistencias. Entonces va a llegar un momento en el cual infecciones y problemas que antes eran fácilmente eliminables ahora van a ser un problema muy grave. Entonces, tenemos que intentar prevenir este problema antes que surja. Entonces, estos microorganismos se adhieren al plástico. Sí. Pero, ¿por qué se adhieren al plástico? ¿Tienen los plásticos unos componentes que atraen a estos microorganismos? No tanto que tengan componentes, o sea, de hecho estos microorganismos se pueden fijar a cualquier tipo de partícula, o sea, imagínate suelo, madera, pero el problema de los microplásticos es que tienen una elevada superficie, o sea, tú cuanto más pequeña es la partícula,
más superficie específica. O sea, tú te imaginas una esfera grande, tiene una superficie en proporción mucho más inferior que un plástico. ¿Qué pasa? Que los plásticos tienen capacidades que no tiene otro tipo de sustancia. Por ejemplo, una madera se acaba degradando, porque al final es algo, los plásticos también son orgánicos, pero es mucho más, es un compuesto natural, existen hongos, bacterias que lo acaban destruyendo. En cambio, un plástico, su alta duración, porque lo hemos fabricado así para que dure muchos años, evita que se puedan eliminar. Entonces hay unas primeras bacterias colonizadoras primarias, que son las que fomentan, crean una sustancia que son llamados EPS, como un pegamento que permite que se sigan colonizando por otras bacterias y entonces van migrando. En principio ya se ha comprobado que depende mucho más de la localización que en sí del tipo de plástico. Bueno, si comparamos plásticos biodegradables con no biodegradables sí que hay un cambio muy significativo. Biodegradables mejor, ¿no? No se adhieren tanto. Al contrario, porque se adhieren. Están hechos para que se adhieren más y de hecho es más potencialmente. O sea, es como, de hecho ahora hay una doble corriente científica. Lo hablaba el otro día con una compañera de, vale, vendemos los plásticos biodegradables, pero ¿son buenos o son malos? Porque claro... Son buenos para una cosa, pero malos para otra. Claro, se fijan más bacterias y al fijarse más bacterias, porque al final su función es comerse el plástico, ya, pero el riesgo potencial de este plástico, de estas bacterias, por ejemplo, yo en un estudio que hice en depuradoras, en 48 horas, vi que había más organismos potencialmente patógenos en las biodegradables y resistentes a antibióticos que los no biodegradables. Porque claro, tienen una sustancia para comer. Entonces, sí. Estamos jugando ahí un poquito con el... es lo más correcto. Madre mía. Y si has dicho que estos microorganismos al final nos generan resistencia a antibióticos, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que estar cambiando antibióticos todo el rato para así prevenir las enfermedades? Más que eso, lo que tenemos que hacer es una gestión clara de antibióticos. Si te fijas, bueno, actualmente ya sí que hay mucha más gestión, se controla muchísimo más, pero tristemente las generaciones previas han abusado muchísimo del tema antibióticos. Enseguida se proporcionaba y se daba una cantidad desproporcionada de antibióticos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que al cabo de los años este problema ya existe, es recurrente y va a ser muy, muy difícil combatirlo. Lo que tenemos que buscar son tecnologías que en el tratamiento de aguas se concentren en eliminar estas resistencias a antibióticos. Entonces se está intentando desarrollar métodos innovadores que sean de bajo coste y que eliminen estas resistencias. Y ahí entra un poquito algo que estoy ahora yo más trabajando, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que es básicamente utilizar el ecosistema para nuestro beneficio. Entonces, técnicas que usaban nuestros abuelos, que son propias del río en sí mismo, que era verterlo al río y ver qué pasaba, se está utilizando. Entonces, en vez de verter al río, simulamos ecosistemas, por ejemplo, utilizamos plantas macrófitas, simulaciones de río en cascada, simulaciones de ríos y lagos, y de esta manera, siendo un ambiente controlado fuera del río, conseguimos eliminar las resistencias a antibióticos, que de hecho hace poquito publicamos algo aquí en el beta con respecto a eso con un estudiante de doctorado, y era increíble, porque encima de que disminuyen las resistencias, también disminuyen los genes asociados a la transferencia entre bacterias. Entonces, nos cargamos la resistencia y además el potencial de transmitirse a otros bacterias. Pues es un gran avance eso. Se usa mucho. Además que lo mejor es que como son basadas en la naturaleza, se baja muchísimo el coste y el beneficio es mayor. Ahora, el objetivo siguiente es conseguir que estas soluciones basadas en la naturaleza además den un beneficio económico. Entonces, por ejemplo, aquí en el beta estamos trabajando con una especie que se llama Lemnamino, que es la lenteja de agua que se usa en todos los acuarios, que son dos hojitas súper pequeñitas con una raíz que crece en todas partes. Entonces tú la echas, se genera y se le puede dar nuevos usos. Entonces estamos evaluando su función como fertilizante, su función como proteína alternativa y así como que cerramos el ciclo. Yo creo que el poder de la Unión Europea en este sentido es triste, pero al final castigar funciona y controlarnos de esta manera a nivel normativo nos permite concienciarnos muchísimo más. Y eso que continuamos viendo plásticos y plásticos por las zonas de los ríos. Si simplemente te llevas una bolsita cuando acabes de tomarte tu Coca-Cola o tu bolsa de patatas o lo que sea, la metes en esa bolsa y lo más seguro que a 2 pasos encuentras una papelera donde echarlo.
y nos Sí, evitamos todos estos problemas que sin estos problemas no tendríamos que estar gastando dinero en investigar sobre ello. más la concienciación. La gente no se conciencia, lo ve como un impedimento, un problema. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en Cataluña, el caso de la sequía ha sido muy sonado. De la falta de agua, la falta de recursos. Pero claro, ha vuelto a subir el nivel de agua, por suerte, y ya como que se ha olvidado. Y es que trabajamos como justo ante el punto que es el problema y no trabajamos A largo plazo. a preventivo, sí. O sea, sabemos que existe este problema. Vamos a buscar soluciones para que no vuelva a pasar. Mal comparados con el tema del COVID. Pues muchas gracias, Sergio, por toda la información sobre los plásticos en los ríos. A ver si conseguimos que la gente deje de tirarlos, ¿no? Y evitar los problemas de, por ejemplo, que nos puede ocasionar como de los disruptores endocrinos. ¿Y hay algo más que te gustaría agregar para así despedirnos? Bueno, que ya que aprovecho un poquito hablando de divulgación, creo que tu trabajo es increíble. Tendríamos a ver si en el futuro más divulgadores hicieron una labor como tú. Y creo que muchas gracias a todos por habernos escuchado y espero que demuestren interés. Y bueno, también que si hay actividades como Picto Science o actividades así, pues que se animen y se acerquen a ver. Eso es, que nos sigan a todos por redes sociales, que vamos anunciando por ahí todos nuestros eventos, cada actividad que hacemos, seminarios y demás, que algunas veces hacemos cosas online y gratuitas, así que nos podéis seguir por redes sociales. Y bueno, Sergio, ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Es un honor haber podido conocer más sobre tu trabajo, el campo de la calidad del agua, el impacto de los plásticos en los ríos, y gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Esperamos seguir aprendiendo de tu labor y de tus futuros proyectos. Así que yo te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias y encantada de poder participar. Muchas gracias.